¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Mi nombre es Palacio Vanessa, soy productor asesor de seguros, mandatario automotor, estudiante de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, Universidad de Lomas de Zamora, en su tercer año. En mis tiempos libres me he dedicado a escribir libros de poesías y hacer programas de radio online. La verdad que en algún momento vamos a compartirlo, pero bueno, en este video vamos a compartir una obra literaria muy interesante. Me pareció un libro muy interesante de Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, ¿sí? Es un texto que reúne 5 conferencias pronunciadas por el psicólogo, teórico, social y filósofo francés Michel Foucault en la Universidad Católica de Río de Janeiro en mayo de 1973. El propósito de las conferencias es demostrar que las condiciones políticas y económicas de existencia no son un velo o un obstáculo para el sujeto de conocimiento, sino aquello que a través de lo cual se forman los sujetos de conocimiento, y por tanto las relaciones de verdad. Para lo anterior, Foucault parte de la concepción del conocimiento de Nietzsche para componer una genealogía del poder y las formas jurídicas. En la primera y la segunda conferencia, Foucault exploró la teoría del conocimiento y manifestó que el mito de egipcio en la Grecia arcaica es una metáfora de relación entre el saber y el poder, los cuales son componentes, correspondientes, correlativos y superpuestos. En la tercera conferencia, el autor muestra la evolución de la concepción griega y la noción feudal. Además, los mecanismos y efectos de la estatización del poder del medioevo. En la cuarta conferencia, en la cual enfoca este texto, el filósofo enfocó el desarrollo de la ley penal en los siglos XVIII y XIX. Por último, expuso los rasgos del panotismo y la consolidación de la sociedad moderna. El contexto histórico en el que se sitúa la cuarta conferencia es a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XX. En ella se aborda el concepto de sociedad disciplinaria, la cual forma a partir de los hechos que son aparentemente contradictorios, la reforma y la reorganización del sistema judicial y penal en los diferentes países. La anterior sociedad se analiza con el fin de demostrar cuáles son las formas de prácticas penales que las caracterizan, cuáles son las relaciones de poder subyacentes a estas prácticas penales y cuáles son las formas de saber de los tipos de conocimientos que emergen a partir de esta. A fines del siglo XVIII, en Francia, Beccaria, Bentham, Bristol se encargaron de componer, junto con los legisladores de la época, los principios elementales del Código Penal. A partir de estas definiciones, cambia el concepto de criminalidad y su trato. Se empieza a hablar de restitución del daño y de exclusión. Por lo anterior, se crean proyectos. Uno de los más simbólicos fue la prisión, una estructura específica de encierro basado en el panotismo, lo que es la combinación de 3 elementos: vigilancia, control y la corrección. En este nuevo poder se fundó sobre mecanismos disciplinarios de control y administración de los cuerpos, de las capacidades y de las intenciones. Así produce las nuevas formas de saber y de cómo saber, nuevas formas de cómo actuar y de cómo actuar. La verdad que es un libro bastante interesante, rico en contenido en cada una de sus conferencias, bien explicativo, que lo vamos a ir desarrollando cada uno en diferentes videos. Lo que yo estoy haciendo es la presentación de la obra, es la presentación del texto, y estamos desarrollando un pequeño resumen de el contenido del texto, ¿sí? De lo que el autor quiso informarnos, contarnos cómo se fue desarrollando distintas modalidades jurídicas y de cómo ir descubriendo la verdad en cuanto al contenido de algún hecho por parte del humano, ¿verdad? Por parte de la persona. Es la verdad que es muy interesante. Yo le agradezco muchísimo al profesor de Roberto de Derecho Penal, que me invitó
sutilmente a compartir con ustedes este texto literario muy interesante, ¿sí? Habla de cosas muy interesantes, de los inicios, de cómo se iba a empezar a controlar la sociedad en cuanto a los delitos, ¿sí? Acá nos explica, por ejemplo, en un Power muy resumido, nos explica algo que lo voy a compartir con ustedes, ¿sí? Nos explica un poquito más sobre el texto. Dice, la verdad y la forma jurídica de Michel Foucault, ¿sí? La verdad y la forma jurídica es un ejemplo de la forma en que Foucault entendía las relaciones entre la forma de saber y la construcción de la subjetividad y dispositivos de poder. Más o menos lo que veníamos hablando. En esta conferencia se propone en que la historia de las prácticas jurídicas puede encontrar la emergencia de distintas formas de subjetividad. El propósito que persigue es el de demostrar cómo ciertas prácticas jurídicas aparecidas al final al final de la Edad Media constituyen una forma de verdad y por consiguiente nuevas formas de perseguir la verdad sobre sí mismo. En esta clase nos concentramos en la segunda conferencia. En esta conferencia Foucault expone dos procedimientos judiciales, el de prueba y el de indagación. La prueba corresponde a las formas jurídicas de la Grecia arcaica y al derecho germánico, por extensión a sociedades con poco desarrollo del aparato estatal. Prueba debe entenderse en el sentido de prueba de fuerza, desafío, demostración de poder. Característica del derecho germánico. No hay acción pública, sino contienda entre dos partes, individuos, familias y grupos. Lo que sería el proceso judicial consiste generalmente en la ritualización de una lucha entre dos, el derecho y la forma ritual de la guerra. Es como decía Zaffaroni en uno de sus videos, ¿no? Que decía, yo no sé quién tenía razón, si Clausewitz o Foucault, cuando hablaba de el derecho, la guerra y la política. Él no sabía si la guerra era la continuación de la política o la política la continuación de la guerra. Algo de eso nos quiso explicar en uno de sus videos, que también me pareció sumamente importante cuando desarrollan el video los principios elementales del derecho penal, los principios constitucionales, o sea, la introducción de lo que es el derecho penal. Me fui de tema. La conclusión del pleito es la victoria o el fracaso, eventualmente el pacto, que generalmente toma la forma de pago de rescate. La verdad no juega. En la Edad Media, la forma jurídica de prueba continua. En general se trata de pruebas de peso social, testigos que acreditan el prestigio del implicado, pruebas de fuerzas tales como juicio de Dios, pruebas verbales, posible origen de la figura del abogado, pruebas corporales, ordalías. No existe sentencia, la autoridad solo regula el procedimiento. La prueba es un operador del derecho y perturbador de la fuerza por derecho. En general se observa que durante la Edad Media y las prácticas jurídicas oscilan entre el predominio del derecho romano y del derecho germánico. En esta oscilación se relacionan con contingencias en la constitución de los aparatos estatales. Claro, eso viene a ser el inicio, ¿no?, de cómo se inició realmente la organización por la parte estatal del derecho correspondiente a lo que viene a ser la modalidad de hoy en día del derecho penal. Cada vez que se logra organizarse un proto del Estado, el derecho romano recobra vigencia. Cuando se deshace, retorna al derecho germánico. El procedimiento de prueba desaparece hacia fines del siglo XIII. En primer lugar, porque la propia lógica feudal lleva a los estados monárquicos a la conciliación que se apropien del control de estos litigios. En esto se entiende y se piensa que las prácticas jurídicas son uno de los principales medios de circulación de bienes de la Europa
medieval. Nuevos fenómenos. La justicia deja de ser un pleito entre individuos y entra en juego el poder exterior jurídico y político. Aparece el procurador como representante soberano, duplica y sustituye a la víctima. Aparece la noción de infracción, ataque al soberano y por lo tanto al orden jurídico y social. Por tanto, aparición de mecanismos de reparación de ofensa del soberano, multas y confiscaciones. Aparece la sentencia. Si el rey es parte del juicio, no puede someterse a prueba. Por lo tanto, el modelo bélico no puede aplicarse. Emerge el modelo de la indagación y tiene dos orígenes: práctica administrativa de los estados nacientes, monarquía, y de la Iglesia, investigación de las riquezas para obtener tributos. Vitalicio eclesiástico, visita de los obispos a sus dioses con el objeto de conocer lo que ha sucedido. Ambas tienen en común el uso de la investigación para conocer los hechos que han ocurrido. La verdad entra en juego como elemento decisivo. El litigio judicial se resuelve mediante el conocimiento de lo acontecido y no mediante la prueba de las fuerzas. Sin embargo, no se debe creer que esta transformación se debe a un progreso de la razón o incremento de la conciencia de la justicia. La transformación debe explicarse en función de los procesos políticos y económicos en los que se enlaza. La práctica judicial basada en la indagación surge la técnica de administración de gobierno. Se vincula a las necesidades de formación y gestión de las nacientes estructuras de gobierno a fines de la Edad Media, y como práctica se extiende a muchos otros ámbitos. Desarrollo del saber de la administración y la economía, desarrollo de las nuevas técnicas en zonas del conocimiento ya existentes como la sociología o la botánica, desaparición de los procedimientos de prueba como la alquimia, y extensión a la relación consigo mismo, la confesión de la búsqueda de la verdad sobre uno mismo. La indagación es precisamente una forma de política, de gestión, de ejercicio del poder por medio de la institución judicial. Pasó a ser una cultura occidental, una manera de autentificar la verdad, de adquirir cosas que harán de ser consideradas como verdades y de transmitirlas. En la primera parte, en la primera conferencia, Foucault se basa precisamente en el conocimiento, ¿no es cierto?, en lo que él habla. Inicia la intervención tomando como base el apoyo sustancial, ideas del texto de Nietzsche, haciendo reelaboración de la teoría del conocimiento, prácticamente lo que quise explicar, ¿sí? En donde puede notarse que existe un vínculo entre el discurso de verdad con las prácticas judiciales de dominación y control. A partir de este estudio se identifican las consecuencias que resultan complicadas bajo la óptica de la filosofía de las ciencias, en especial la eliminación de cualquier relación entre el significado y validez de la verdad. Podemos decir que el valor de esta conferencia radica en que anticipa la demostración de los nexos entre los sistemas de verdades y de las prácticas sociales y políticas. Además, se habla de que tanto la verdad como el sujeto tienen su propia historia. Es así que la reflexión de Foucault comienza por indagar cómo pudieron formar dominios de saber a partir de las prácticas sociales. La aclaración de esta relación conduce a cuestionar la idea del marxismo, según la cual las condiciones económicas de la existencia se encuentran en la conciencia de los seres humanos, su reflejo y su expresión, en su estudio de la verdad y las formas jurídicas. Foucault aspira a demostrar nuevos dominios del saber, objeto, conceptos, técnicas y las formas totalmente nuevas de sujeto, conocimiento, individuo, morales, normales y anormales. Otro paso que puede encontrarse en el discurso, entendido como un conjunto, es regular de hechos lingüísticos. Incluye juegos estratégicos de acción y reacción, de preguntas y respuestas, de dominación, de evasión y de lucha. Hay que entender, además,
que la constitución de la historia del sujeto del conocimiento a través de las estrategias discursivas forman parte de las prácticas sociales. Así que Foucault encuentra en la filosofía de Nietzsche un tipo de discurso en el que se hace un análisis histórico de la propia formación del sujeto, sin que la tradición epistemológica occidental o kantismo y la metafísica. El kantismo y la metafísica, ya que según los animales inteligentes le ya que los animales inteligentes inventaron con el conocimiento. La palabra que utiliza significa invención y que este modo invita a decir el origen. Las pruebas de esta usurpación, según Foucault, están en varias obras de Nietzsche. La primera es la aprobación de la Goya, ciencia, por afirmar que la religión tiene origen en los sentimientos metafísicos perennes, cuando la verdad de la religión es una intervención, algo fabricado por algún momento de la historia humana. Es verdad. Igualmente pasa con la poesía, cree que tiene origen cuando en realidad a alguien se le ocurrió la idea de utilizar ciertas propiedades rítmicas y musicales del lenguaje para hablar, para sobresalir e imponerse sobre los demás. También la poesía es un invento. Es verdad, es un invento la poesía. Asimismo, considera que el último conocimiento no tiene origen, por lo que no está inscrito en la naturaleza humana, ya que el conocimiento es el resultado del juego, de la lucha, de la confrontación entre los instintos en pocas palabras, el conocimiento es contra el instintivo y contra natural. Esta conferencia puede sintetizarse así. Primero parte de un interrogante. ¿Cómo se formaron los dominios de saber a partir de las prácticas sociales? Hay una directriz a la que podríamos denominar marxista académica. Trata de retraer como las condiciones materiales de la existencia impregnadas en la conciencia de los hombres acusan su marca y su expresión. Igualmente, habla de una tendencia instrumental en donde se basa en hechos del discurso, no solo en su aspecto logístico, sino en producir un avance en el de analizar los discursos como juegos estratégicos y polémicos, de relaciones, de fuerza, de dominación y de resistencia. Por último, puede concluirse que existe una combinación de las dos anteriores al replantear las teorías del sujeto en la forma de la historia de la relación del sujeto consigo mismo y con la verdad. La verdad me parece muy interesante. Vamos a leerlo. Esto es un mero resumen, es el inicio de algo que hay que abarcarlo, hay que agrandarlo, hay que explicarlo. Sí, es un libro muy interesante, es un libro muy lindo para compartirlo, así que los espero en el próximo video. En el próximo video vamos a estar leyendo el contenido real, no un resumen de lo que quiere decir la primera conferencia, ¿sí? Y videito a videito vamos a ir desarrollando cada una de las conferencias que realizó este interesante filósofo de la época de la Edad Media, ¿sí? Los veo en el próximo video y les mando un beso grande a todos y mucha suerte para todos, y disfruten de esto, que es algo muy lindo, muy interesante para compartir, como siempre. Sigan cada uno de los videos que nuestro profesor respetado y admirado Roberto nos invita a compartir, ¿sí?
Le mando un beso y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.